Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es conociendo la naturaleza de Dios. A través de las escrituras vemos pasajes como es el caso de Marta y María. Jesús llega a la casa de Marta y María. Inmediatamente Marta se pone a preparar los alimentos para el Señor, mientras que María se quedó a los pies de Jesús. Después Marta le reprocha a su hermana porque ella no estaba haciendo absolutamente nada, no la estaba ayudando ahí en la cocina y va y se queja ante Jesús y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. La pregunta sería, ¿qué es lo que había escogido María? María había escogido el conocer a Cristo. Eso era importante. Justamente estamos hablando este día acerca de conociendo la naturaleza de Dios. ¿Qué tanto conocemos acerca de Dios? Algunos tienen conceptos equivocados respecto a Dios. Creen que Dios es el juez de sus vidas, que es un inquisidor, que es un Dios que castiga. Conocen a un Dios religioso que exige, demanda la obediencia a sus preceptos y leyes, y que si no cumplimos con ellos, lo que hace es disgustarse y se rompe nuestra relación y comunión con Él. El concepto de Dios que se manejan es que es un Dios que está evaluando su conducta, sus actos, sus acciones. Y como el hombre no responde a ello con obediencia, con fidelidad, es que Él se aparta de ellos, o si no los castiga. El pueblo de Israel tenía un conocimiento acerca de Dios. El conocimiento que el pueblo de Israel tenía respecto a Dios era de que Él era el Adonai, el Señor, el Rafa, el Señor que sana, el Shalom, el Dios de paz, Elohim, el Dios poderoso, el Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Y así ellos tenían un conocimiento de Dios. Pero cuando viene Cristo, Él empezó a enseñar algo que ellos todavía no habían conocido. Ellos usaban el Sabaoth, el Adonai, el Elohim, el Rafa. Ellos usaban estos nombres de Dios. Pero Jesús les empezó a enseñar acerca de Dios como el Padre. Por eso es que en la oración dijo: oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús los puso en una relación filial con Dios, haciendo de que ellos lo vean como Padre. Y es así que ya posteriormente vemos como la confesión apostólica, ya Pablo dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Poca gente le dice a Dios Padre. Los religiosos no usan esta palabra Padre. Para ellos es algo ajeno usar esta palabra Padre porque no lo conocen, porque esto es una acción del Espíritu de Dios en nosotros. Él dice: el cual clama Abba, Padre. Es el Espíritu de Dios haciendo de que tú puedas expresar esta palabra Padre. Solamente los hijos de Dios pueden expresar esta palabra Padre. Es por la acción del mismo Espíritu de Dios haciendo, obrando en nosotros, de manera de que podemos expresar esta palabra Padre. Eso no lo hace el inconverso. Esta palabra no puede salir de él porque esto es una acción del Espíritu de Dios en la vida de nosotros, los que creemos en Cristo. Era importante conocerlo a Dios como Padre.
lo conocíamos como un Dios justo, como un Dios santo, como el juez de nuestra vida, pero Jesús está hablando de que Dios es nuestro Padre. Y como Pablo empieza a decir, por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es esta expresión que nos pone en una relación de intimidad con Dios, nos pone en una relación de filial, en una relación de cariño, porque eso es lo que es la figura de un padre. Y si nosotros no conocemos a Dios, no conocemos al Dios que las Escrituras están mostrándonos, no estamos conociendo la verdadera naturaleza de Dios, esto va a traer dificultades en nuestra relación con Él. ¿Cómo podrías acercarte a un Dios que castiga? ¿Cómo podrías acercarte a un Dios que está evaluando de forma permanente tus actos, tus acciones? Y como el hombre no responde a las exigencias de un Dios que nos ha dado sus leyes, preceptos, sus normas, cuando el hombre no responde a ello, lo que va a suceder es que el hombre no se va a acercar a Dios. Lo que va a hacer es apartarse, porque él no responde a esas exigencias, a esas regulaciones de un Dios religioso. Nosotros necesitamos conocerlo a Dios, necesitamos tomar conocimiento acerca de quién es Dios para nosotros. ¿Será un Dios que castiga? ¿Será un Dios que es el juez de nuestra vida? ¿Será Dios un árbitro moral para nuestra vida? Por eso es importante que podamos conocerlo a Él a la luz del nuevo pacto. Y mire que estamos, en la parte inicial hemos hablado acerca de cómo María escoge la mejor parte y es conocerlo a Cristo. Y Jesús evalúa la conducta de María y le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás en muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había escogido María? María había escogido conocerlo a Cristo. Y nosotros, que somos parte de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo, ¿qué estamos escogiendo ahora que formamos parte de ella? Estamos escogiendo conocerlo. Y mire que la confesión apostólica empieza a decir, primero Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en segunda de Pedro 3:18. Nos está hablando que tiene que haber un crecimiento, pero en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo. Y sigue hablando Pedro, dice, gracia y paz os serán multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Esto está en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2. Siempre hablando Pedro del conocimiento que debemos tener de la persona de Jesús. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. La vida del creyente es como María, es disponer de un tiempo para conocerlo a Dios. Y conocerlo a Dios es tarea de toda una vida. Conocerlo a Dios es una relación de intimidad. En esa relación de intimidad uno lo conoce. Si yo no conozco cómo Él es, voy a tener duda de cómo Él actúa. Por eso es importante conocerlo. Si usted no le conoce a Él, no va a ser eficaz en la hora de usar su fe. Por eso es importante conocerlo. Usted tiene que conocerlo a Dios. Claro, el conocimiento que Él nos suministra responde a una revelación de parte de Él, pero es importante que lo conozcamos. Muchos saben de Dios algunas cosas, pero no lo conocen. Usted puede saber de Dios muchas cosas, pero no conocerlo. La gente sabe de Dios muchas cosas, pero no lo conoce. Estamos hablando de conocerlo.
Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no sabes realmente cómo es Dios, vas a tener problemas en la interrelación que tú estableces con Dios. Eso va a dificultar tu crecimiento, en tu entendimiento respecto de quién es Él para tu vida. En el Antiguo Testamento de Oseas dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Cómo el pueblo de Israel pereció, sufrió por falta de conocimiento. Si tú no creces en la vida espiritual es por tu falta de conocimiento. Y no es porque el deseo de Dios es que tú cuando vienes y eres incorporado en el cuerpo de Cristo, el deseo de Dios es que tú crezcas, que empieces a crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios, en el entendimiento de su naturaleza, de su carácter. Por eso es importante que podamos conocerlo. El pueblo de Israel, si sufrió, si padeció, es porque no tenían conocimiento acerca de Dios. El conocimiento que ellos tenían de Dios no era el correcto. Por eso es que dice, fue destruido. Si nosotros, la iglesia, no tenemos un conocimiento claro de quién es Dios para nosotros, eso nos va a detener en nuestro crecimiento respecto al entendimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a tener problemas, vamos a creer que Dios está castigando, que Dios no le satisface lo que nosotros hacemos, que es un Dios demasiado exigente, que es un Dios que está evaluándonos constantemente y que al primer error, a la primera falla, a la primera debilidad que mostramos, es un Dios que se aparta de nosotros y que se rompe nuestra relación con Él. Si tú tienes un escaso conocimiento de la voluntad de Dios, de quién es Él, también eso va a afectar parte emocional, porque vas a tener sentimientos de culpa y de condenación. Por eso es importante que podamos conocerlo a Dios. La Escritura, en 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice la Escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. La pregunta sería, ¿qué nos ha sido dadas? ¿Qué Dios nos ha dado? ¿Qué cosas Dios nos ha dado? Dios nos ha dado la sanidad, la liberación, la prosperidad, su perdón, su justicia. Pero todo esto, dice 2 de Pedro 1:3, todas estas cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento. Si tú no tienes conocimiento realmente de Dios, de su naturaleza, no vas a poder disfrutar de todo lo que la obra de Cristo ha ganado en favor de nosotros. Por eso es importante que tengamos un conocimiento claro respecto a la obra de Cristo, respecto a la naturaleza de Dios, respecto a su carácter. Es importante, hermano. El hijo pródigo, cuando él administró mal los bienes de su padre, se apartó de él, él vio que había un padre, porque dijo, regresaré a la casa de mi padre. Eso lo llevó a volverse a Dios, porque él tenía un conocimiento que él tenía un padre. Y claro, él no se veía aceptado por él por las acciones que él había cometido, que había sido un mal administrador, pero lo que sí tenía era un claro conocimiento de que él tenía un padre, y eso lo llevó a volver al padre. Por eso es importante que podamos tener un conocimiento claro de quién es Dios para nosotros. Él es nuestro Padre. Nosotros necesitamos tener ese conocimiento claro de la voluntad de Dios, porque nuestra fe comienza cuando conozco la voluntad de Dios. No puede ser
que alguien use su fe sin el conocimiento de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz, para que tú puedas ver resultados en tu fe, para que tú puedas ver la eficacia de tu fe, veas respuesta de Dios a través de tu fe, es importante el conocimiento. Una vez más voy a leer la carta de Filemón 1:6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo. Entonces, es importante, hermanos, que para que podamos usar nuestra fe, previamente tengamos un conocimiento claro. ¿De qué cosas debemos tener el conocimiento claro? De todo el bien que está en nosotros. Amén. ¿Y quién está en nosotros? Está Cristo. Debemos conocerlo a Él para que podamos usar con eficacia nuestra fe. La Escritura dice que por fe andamos y no por vistas. Eso dice la carta de Corintios. Todos los creyentes andamos por fe, ya no es por vista, ya no es por tus sentidos naturales. Si tú quieres andar en la vida de fe, necesitas usar la fe. Pero la fe involucra conocimiento. ¿Y conocimiento de quién? De la persona de Cristo. Si no, no vas a ver resultados en tu vida de fe. ¿Cómo podrías disfrutar de todo lo que Dios ya ha suministrado a tu espíritu? Es mediante el conocimiento de Cristo. Porque en la obra de Cristo Dios nos ha suministrado todo, hermanos. Dios nos ha dado todo. Por eso es que Pablo le dice a Filemón, todo el bien que está en ti, todo el bien no está fuera de nosotros, todo el bien ya está en nosotros. ¿Dónde está? No está en la parte física, no está en tu alma, eso está en tu espíritu. Ahí Dios ha suministrado todo, hermano. Lo que hace la fe es, primero, toma conocimiento de esta realidad espiritual. Y lo segundo es que usas la fe para traer a manifestación todo lo que Dios ya nos ha dado a través de su obra en la cruz. Todo lo que Dios ya nos ha puesto ya en nuestro espíritu. Entonces la fe es la mano que se extiende y entra a este ámbito espiritual y se apropia. Pero se apropia mediante el conocimiento. El conocimiento de esta realidad espiritual. Por eso decimos que la fe comienza cuando conozco la voluntad de Dios. Si no hay ese conocimiento previo de la voluntad de Dios, entonces no va a haber respuesta de Dios. Hay una frase muy conocida que usamos cuando le pedimos algo a Dios o por una necesidad. Decimos, si es tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, Señor, sanarme. Si es tu voluntad, Señor, que yo tenga esta enfermedad, no me voy a quejar, lo voy a aceptar, pero iré al doctor y tomaré mis pastillas. La pregunta sería, ¿será la voluntad de Dios que tengamos una enfermedad? ¿Es eso la voluntad de Dios? Porque si es eso la voluntad de Dios, entonces, ¿para qué vamos al médico? Si tú entiendes que la voluntad de Dios es que tú tengas una enfermedad y vas al médico, vas a hacer que el médico luche contra la voluntad de Dios. Entonces no voy al médico, me voy a ir solamente a la farmacia y voy a tomarme unas pastillas. Las pastillas también lucharán contra la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no debamos tomar pastillas, pero debemos ser congruentes con lo que decimos o hacemos. Si estamos creyendo que es la voluntad de Dios nuestra enfermedad, entonces, ¿para qué pues vamos a un médico? Por eso es que debemos tener en claro o conocer la voluntad de Dios. Por eso es que a veces no hay respuesta de Dios a las cosas que le pedimos a Él, porque no hay conocimiento, un conocimiento claro de la voluntad de Dios. Pero si yo sé que la voluntad de Dios no es que viva en escasez, en enfermedad, en dolencia. La voluntad de Dios para nosotros es darnos todo lo mejor.
Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Miren cómo es el amor de Dios, cómo es este amor tan grande de Dios para con nosotros, que Él entregó lo mejor, entregó lo más grande, lo más bello, lo más hermoso. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y con Él todas las cosas. No hay algo que Dios se haya reservado, sino que Él a través de su Hijo Jesucristo lo entregó todo. Por eso es que la carta de Colosenses dice, Cristo es el todo y en todos. En Cristo están escondidos todos los tesoros, hermanos. Y por eso es que Pablo le dice a Filemón, todo el bien que está en ti. Nosotros ya tenemos todo el bien en nuestras vidas. No tenemos que buscarlo fuera. Está ya en nosotros, vive en nosotros. Cuando Pablo le dice a Filemón, todo el bien que está en ti, mire que esta es una afirmación donde vemos la grandeza de Dios, esta grandeza que ha sido expresada de Dios en su Hijo Jesucristo. Dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice. Amén. Nos dio lo más grande, nos dio lo más bello, lo más hermoso, donde está todo. Todo ya está en nuestra vida. Tú lo tienes todo. Por eso Pablo dice, y vosotros estáis completos. Estamos completos. Mire que hay algunos todavía tienen esta idea de escasez cuando todo el bien ya está en nosotros. Y si ese bien no se manifiesta en nuestra vida, es por falta de conocimiento. Por eso dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, pero dice, mediante el conocimiento. Tú tienes que conocer a Dios, pero conocerlo a Dios no a la manera de cómo hemos sido enseñados a través de la tradición evangélica. Estamos buscando algo de parte de Dios cuando Él ya nos ha suministrado todo. Estamos pidiendo que Dios haga algo cuando Él ya lo hizo todo. Por eso dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Ya nos han sido dadas. Entiéndelo, hermano. Todo ya te ha sido dado. No tienes que buscarlo fuera. Eso está en ti. La prosperidad está en ti. La integridad está en ti, la fe está en ti, el poder de Dios está en ti, la gracia de Dios está en ti, el amor de Dios está en ti. Todo ya nos ha sido dado. Pero ¿por qué a veces no se manifiesta en nuestra vida? Es por la falta de conocimiento. Y si hay falta de conocimiento, eso no te va a permitir que tu fe sea eficaz, que haya resultados en tu fe, porque tienes un escaso conocimiento de quién es Dios para ti. Porque si tú sabes que Dios es tu Padre, el Hijo sabe que siempre va a tener comida, porque ha interiorizado este Hijo de que hay un Padre que responde a sus necesidades, que hay un Padre que vela por su salud, que hay un Padre que Él lo protege, lo cuida y le suministra todo para sus necesidades. Por eso es que Pablo dice, mi Dios pues suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es porque Pablo tenía el concepto de que él para su vida tiene un Padre. Si verdaderamente pones toda tu atención en conocer a Dios, vas a ver que todo funcionará a partir de eso. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, porque su palabra nos va a revelar su verdadera naturaleza. Todo lo que recibimos de Dios procede de conocerlo a Él.
Si la gente duda de Dios es porque no le conoce. A lo mejor sabes algunas cosas de Dios, pero no le conoces. Y la única manera de conocerlo es conociendo a su Hijo Jesucristo. Si lo conociéramos verdaderamente, no dudaríamos del amor de Dios, hermano. Lo primero que se va a extinguir es la duda. Por eso es importante que lo conozcamos a Dios. Y mire que Marta no se dio un tiempo para conocerlo a Jesús. Él se fue a hacer sus quehaceres. Pero María escogió la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Era conocerlo a Él. Si tú empiezas a conocerlo a Dios, todo, entiende esto, hermano, todo va a funcionar en tu vida. Amén, todo va a empezar a funcionar en tu vida. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, porque su palabra nos va a revelar su verdadera naturaleza, su carácter, nos va a revelar quién es realmente Dios para tu vida. La confesión apostólica dice, claro, Dios es espíritu, pero dice también Dios es amor. Y Juan empieza a hablar, dice, amados, ahora somos hijos. Amén. Entonces necesitamos como hijos conocerlo a Él. Y en la medida de que lo conozcamos, vamos a recibir todas las cosas. Porque Jesús le dijo a Marta, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Cuando tú empiezas a conocerlo más, entras en una relación de intimidad con Él, siempre vas a recibir. No es que Dios recién esté actuando, no es que recién Dios esté respondiendo a tu fe, hermano. Simplemente el conocerlo a Él va a hacer que estas cosas que estás recibiendo de ese conocimiento se empiecen a manifestar en tu vida. María se sentó ahí a escucharlo a Jesús. Se dio un tiempo para escucharlo. Y en ese acto de escuchar, ella estaba recibiendo. En este acto de conocerlo a Cristo, María estaba recibiendo. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. O sea, lo que Dios da, el diablo no te lo puede quitar. Si Dios te lo ha dado, ¿tú crees que el diablo te lo pueda quitar? El diablo no te lo va a quitar. El enemigo no puede tocar lo que Dios te ha dado. Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si esta vida en abundancia te lo ha dado Él, el enemigo no te lo puede quitar. Todo lo que Dios te ha dado, el enemigo no te lo puede quitar. Nos han vendido esa idea de que el diablo le quita al creyente. Mira, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. En nuestro espíritu Dios nos ha suministrado todo. Por eso Pablo le dice, todo el bien que está en ti, le dice a Filemón. Y Pedro le dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y Pablo dice, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios ya nos ha dado juntamente con Cristo todas las cosas. Si Dios ya ha puesto todo el bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad están en nosotros, el enemigo no puede quitar eso. Y no lo puede quitar porque Dios lo ha dado. En nuestro espíritu ya está eso. Y Pablo habla acerca de un sello en las Escrituras, un sello del Espíritu. Un sello le ponen, por ejemplo, a un vino, en la parte de la tapa, lo sellan con cera para que no entren las impurezas, para preservar el contenido. Por eso es que lo sellan con una cera especial, ¿no? Pablo dice que nosotros hemos sido sellados. Pero sellados ¿dónde? En nuestro espíritu. Lo que hay en tu espíritu no puede ser tocado por el enemigo. El enemigo no puede tocarlo. Y no puede tocarlo porque tiene el sello del Espíritu de Dios.
Lo que sí puede ser tocado es tu cuerpo, tu alma, pero no tu espíritu. Pero todas las cosas que Dios nos ha dado, ¿dónde están? En nuestro espíritu. Y eso no llega a nuestra alma y a nuestro cuerpo, sí llega, pero necesitamos el conocimiento de esta realidad espiritual, el conocimiento de la obra de Cristo, de todo lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. En ese conocimiento recién tú puedes usar de forma eficaz tu fe. Y porque tu fe entra a este ámbito espiritual y se apropia de todo lo que Dios ha ganado para nosotros a través de su obra en la cruz. Él se apropia, dice, esto es mío, la paz es mía, la prosperidad es mía. Se va apropiando de cada una de estas realidades existentes que están en nuestro espíritu. Por eso es que debemos conocer a Dios. Y conocerlo a Él, esto nos va a ayudar en nuestro caminar en la vida cristiana. Nos va a permitir relacionarnos de una forma correcta con Dios, en una relación filial, en una relación de confianza con Él. Por eso es que debemos conocerlo, para que el enemigo no te diga que Dios no te ha dado una u otra cosa. Por ejemplo, el enemigo te dice que Dios no te ha suplido de su amor y que necesitas buscar ese amor en otras cosas. Te lanza esos dardos y algunos se lo creen. Entonces piden a Dios que les dé ese amor cuando ya lo tienen. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo que nos ha permitido conocerlo a través de su palabra. Gracias, amado Dios, por darnos esta oportunidad de conocerte. Tú no eres un Dios que castiga, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de bendición, tú eres nuestro Padre. Gracias, Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas invitarlo a Cristo, que Él sea el Señor de tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por tu amor que me has expresado en la cruz, al derramar tu sangre preciosa, tu sangre bendita. Y a través de este acto, Señor, tú me has perdonado todos mis pecados. Te recibo en este día en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque tu Santo Espíritu ahora está en mi vida. Gracias porque ahora soy tu hija, tu hijo. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Cualquier problema de salud, la gracia de Dios es suficiente. Es suficiente. La gracia es Cristo. Y en esa gracia Dios también nos ha suministrado la sanidad. Lo único que tienes que hacer es recibirla, nada más. Decir, lo recibo en mi corazón, recibo mi sanidad. Gracias, Jesús. Es lo único que tienes que hacer. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener. Problemas en el hígado, riñones, pulmones, la vesícula, los páncreas, los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los músculos, los tendones, la piel. Te declaramos sano, te declaramos sana por la llaga de Cristo. Recíbelo ahora, en el nombre de Jesús. Recibe ahora tu sanidad que Cristo ha ganado por ti a través de su sacrificio. Amén. Problemas en las funciones cerebrales, hemiplegias, paraplegias, problemas en el lenguaje, articulación del lenguaje, comprensión del lenguaje, en la visión, audición. En el nombre de Jesús te declaramos sano por la llaga de Cristo. Gracias te damos, papá. Gracias por tu amor que nos has mostrado en la cruz. Oramos agradeciéndote por todas tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Me despido de ustedes, hermanos. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.